Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y hoy viajaremos a uno de los rincones más oscuros de la mente humana, donde la línea entre la inocencia y la maldad se desdibuja de manera inquietante. Esta es la historia de un niño que eligió el camino del terror, y este será un sendero que nos llevará directos al infierno. Comencemos. Esto es La cara del mal. Era un día caluroso y sofocante en Buenos Aires. Esa tarde del 7 de diciembre, la ciudad, con su bullicio incesante, parecía ajena al horror que estaba a punto de desatarse. Cayetano Santos Godino, conocido por su baja estatura y sus grandes orejas, deambulaba por las calles con una calma inquietante, como un depredador acechando a su presa. Sus ojos, pequeños y oscuros, reflejaban una frialdad aterradora. No tenía un rumbo definido, solo una única intención en su mente: hacer el mal. Arturo La Aurora, un niño de solo 3 años, jugaba inocentemente cerca de su casa. Su risa infantil resonaba en el aire, un sonido que, en cualquier otra circunstancia, habría sido reconfortante. Pero hoy era una invitación mortal para Cayetano. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, este ser malvado se acercó al niño, ofreciendo una dulce promesa de diversión. Arturo, confiado y sin sospechar, aceptó la mano extendida del extraño. Las sombras se alargaban mientras los dos se alejaban. La ciudad seguía con su ritmo frenético, sin percatarse del oscuro acto que estaba a punto de ocurrir. La tarde se volvía cada vez más pesada, cargada de un presagio siniestro, mientras Cayetano conducía al pequeño Arturo hacia su destino. Con la misma calma meticulosa que había llevado al horror muchas veces antes, Cayetano llevaba al niño por calles y callejones, alejándose de la seguridad de su hogar. Sus pasos eran firmes y decididos, mientras que los de Arturo, pequeños y vacilantes, seguían el ritmo impuestos por su captor. Los minutos se convertían en una eternidad mientras la distancia entre Arturo y su hogar crecía, tanto en espacio como en seguridad. Al llegar a un solar baldío, un lugar apartado donde los gritos serían inútiles, la atmósfera cambió de manera palpable. El silencio del lugar, roto por el susurro del viento entre la hierba alta, añadía una capa de terror a lo que estaba a punto de suceder. Ese pobre niño, ajeno al peligro, seguía jugando sin saber que estaba a punto de enfrentarse al horror. Su cazador, con una precisión perfecta en su mente retorcida, disfrutando de lo que iba a suceder, sacó una cuerda de su bolsillo. Sus movimientos eran meticulosos, cada gesto cargado de una intención oscura. Ató las manos de Arturo, la cuerda apretándose como una serpiente alrededor de sus muñecas. El pobre niño al principio pensó que era parte de un juego, pero pronto la realidad se tornó oscura y aterradora. La mirada en los ojos de Cayetano, vacía de humanidad, presagiaba la violencia que estaba a punto de desatarse. Con una frialdad inhumana, comenzó a golpear al niño. Cada golpe resonaba en el silencio del solar, un sonido hueco que hablaba de una violencia sin sentido. Arturo lloraba, sus gritos desgarradores llenaban el aire, pero no había nadie que lo escuchara, nadie que pudiera salvarle. Cayetano, disfrutando del poder que ejercía sobre su víctima indefensa, no mostró misericordia. Cada golpe era más fuerte que el anterior, hasta que el pequeño cuerpo de Arturo quedó inerte en el suelo, la vida escapando de sus ojos llenos de terror. No satisfecho con solo golpearle, Cayetano buscó un clavo largo y oxidado.
y con una precisión escalofriante se lo clavó en la sien de aquel niño, ya tan solo asegurándose de que no se quedara ninguna chispa de vida. La sangre manchaba sus manos, pero para él era solo otra señal de su control absoluto. Con el mismo paso tranquilo con el que había llegado, este asesino dejó el lugar del crimen, susurrando promesas de silencio a las sombras. El cuerpo del pequeño Arturo quedó allí, un trágico testimonio de la monstruosidad humana. Vamos a situarnos en el contexto histórico de finales del siglo XIX en Buenos Aires, ya que se encontraba en una encrucijada de transformación social y económica. La ciudad experimentaba una explosión demográfica debido a la inmigración masiva de europeos, principalmente italianos y españoles, que llegaban en busca de mejores oportunidades. Este flujo constante de personas creó un mosaico cultural vibrante, pero también tensiones sociales y económicas en una ciudad que luchaba por acomodar a todos sus nuevos residentes. Los barrios obreros como Parque Patricios, donde nació y creció nuestro asesino de hoy, estaban marcados por la pobreza y las condiciones insalubres. Las calles eran estrechas, las viviendas precarias se convirtieron en el hogar de miles de familias que intentaban sobrevivir en un entorno hostil. Las fábricas y talleres que surgieron en estos barrios ofrecían trabajo, pero también perpetuaban un ciclo de explotación y miseria. En este contexto la vida era dura y la lucha por la supervivencia diaria a menudo sacaba lo peor de las personas. Buenos Aires de la época también estaba experimentando cambios significativos en su estructura social y en la forma en que se gestionaba la ley y el orden. La policía y el sistema judicial se enfrentaron a desafíos sin precedentes debido al aumento de la delincuencia y de la violencia. Los recursos eran bastante limitados y la corrupción empezó a crecer, lo que dificultaba la implementación de una justicia efectiva. El aumento de la inmigración también trajo consigo una mezcla de culturas y tradiciones, que en algunos casos llevó a conflictos y malentendidos. Las familias de inmigrantes, como la de Cayetano, a menudo se encontraban atrapadas entre dos mundos, el de sus raíces europeas y el de su nueva vida en Argentina. Este choque cultural a menudo resultaba en una falta de cohesión y apoyo comunitario. Esto agravó más problemas como la violencia doméstica y la delincuencia juvenil. La figura de Cayetano Santos Godino, nuestro niño asesino de hoy, conocido por el petiso orejudo, emergió en medio de este caos social. Su vida, sus crímenes fueron en muchos sentidos un producto de su entorno. La violencia y la crueldad eran reflejo de una infancia marcada por el abuso y la negligencia, de una sociedad que no supo o no quiso intervenir a tiempo. La falta de una red de apoyo afectiva, tanto a nivel familiar como social, permitió a este niño malvado que se convirtiera en el monstruo que la historia recuerda. El caso de hoy también tuvo un impacto significativo en la criminología y la psiquiatría forense en Argentina. Sus crímenes y su perfil psicológico fueron objeto de numerosos estudios y debates de los expertos, quienes intentaron entender las raíces de su comportamiento tan violento. El impacto de sus crímenes en la comunidad de Buenos Aires fue muy profundo. La brutalidad de sus actos y la aparente falta de remordimiento despertaron el temor y la repulsión en una sociedad ya agobiada por la inseguridad y la pobreza. Los medios de comunicación de la época aprovecharon la figura de Cayetano para alimentar las noticias sensacionalistas, lo que aumentó aún más la histeria pública y la demanda de justicia rápida y severa. Este interés no solo contribuyó a un mejor conocimiento de los factores que pueden llevar a una persona a cometer estos actos tan atroces,
sino que también ayudó a desarrollar mejores estrategias de intervención y prevención para futuros casos. Vamos a conocer a nuestro protagonista de hoy y su infancia tormentosa. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896. Era hijo de Fiore y Lucía Godino, un matrimonio de italianos que emigró a Argentina, llegando a Buenos Aires en 1884 con 7 hijos. Desde su primer aliento, el mundo se reveló como un lugar hostil para Cayetano. Casi muere en el parto y siempre tuvo una salud frágil, quizás agravada por el ambiente tóxico en el que se crió. Su padre, de profesión albañil, era alcohólico y con síntomas de demencia provocados por una sífilis contraída años antes. Este hombre golpeaba a su mujer constantemente y muchas veces el pequeño Cayetano también recibía golpes por su parte. Además, un hermano mayor, llamado Antonio, un joven atormentado que sufría frecuentes ataques de epilepsia y abusaba del alcohol, también le maltrataba. Durante sus primeros años, Cayetano estuvo varias veces al borde de la muerte debido a una enfermedad estomacal, probablemente una enteritis, y padecía de migrañas severas que le tenían durante días en cama. Apenas tuvo edad suficiente y buscó refugio en las calles para escapar del infierno de su hogar. A los 5 años ya vagaba por Almagro y Parque Patricios, entonces arrabales de Buenos Aires, donde aún había terrenos baldíos y también conventillos llenos de paisanos venidos del interior e inmigrantes. Los conventillos eran edificios de varias plantas donde vivían muchas familias numerosas. En el colegio no le fue mucho mejor, ya que le expulsaron de varias escuelas por su rendimiento casi nulo. Según sus profesores, decían que no parecía entender nada y tenía un comportamiento muy violento. Cayetano Santos comenzó sus crímenes a los 9 años y todos antes de los 16. La prensa le bautizó como el petiso orejudo. Engañaba a sus inocentes víctimas, la furia con las que asesinaba y cómo logró esquivar por años la responsabilidad de las muertes. Sus días en la cárcel del fin del mundo, los estudios que le hicieron psicólogos y médicos y su sospechoso final. Cuando a principios del siglo pasado los seguidores argentinos del criminólogo italiano César Lombroso se toparon con los rasgos físicos y la sangrienta serie de asesinatos de este niño, creyeron haber encontrado el arquetipo perfecto del criminal nato, cuyas características definía el autor de tratado antropológico experimental del borde delincuente. El petiso orejudo, como la prensa le bautizó, las tenía todas. En lo físico, extremadamente delgado, bajito, cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza, orejas puntiagudas. En lo psicológico, insensible, impulsivo y carente de remordimiento por sus actos. Pero además de eso, los actos de Cayetano le ponían en un lugar mucho más siniestro que a cualquier otro asesino. Había cometido todos sus crímenes antes de cumplir 16 años y todas sus víctimas, que se contaban en por lo menos 4 muertos y 10 heridos, eran niños, algunos de ellos menores de 2 años. Primero les golpeaba con las manos o una piedra. Luego los ahorcaba con una cuerda y una vez que estaban muertos, les clavaba un clavo en la cabeza. Esa parecía ser su firma. Como si fuera poco, era también pirómano. Se le probaron 7 incendios de edificios. Los diarios y las revistas de la época no escatimaron en adjetivos para calificarlo: de bestia, hiena, monstruo, idiota, imbécil, inhumano, degenerado, repugnante, fiera, abominable. Nunca hasta entonces jueces, policías, criminólogos y psiquiatras se habían topado con un caso como el del petiso orejudo.
no solo era el primer asesino en serie registrado en la historia criminal de Argentina, sino que era un niño asesino en serie de niños. Vamos a pasar a conocer cuándo empezó este asesino su carrera delictiva. A Cayetano le faltaba un mes para cumplir los 8 años cuando comenzó sus primeros delitos. Una agresión que no terminó en asesinato por casualidad. El 28 de septiembre de 1904 encontró en la calle a Miguel de Paola, un niño de 2 años. Le convenció y, engañado, le llevó hasta un solar cercano. Allí le golpeó con fuerza y cuando se cansó, le arrojó sobre un montón de espinas. Como el pequeño gritaba de dolor, continuó golpeándole. Pero gracias a esos gritos, un policía que pasaba por allí le salvó la vida. Se llevaba a los 2 niños a la comisaría y, a pesar de que el pobre Miguel tenía mucha sangre, no tenía heridas graves. Como se trataba de 2 niños, la policía simplemente buscó a sus madres, les entregaron a los niños y no se investigó nada. Unos meses más tarde, el petiso volvió a las andadas con el mismo modus operandi. Encontró a una niña en la calle llamada Ana Neri, una pequeña de solo 18 meses que vivía en la misma cuadra de su casa. Convenciéndola de jugar y de divertirse, la llevó a un baldío donde la tiró al suelo y le golpeó la cabeza con una piedra. Por segunda vez, el paso casual de un policía evitó que el petiso orejudo matara a la niña. El agente devolvió a la niña a sus padres y llevó a Cayetano a la comisaría. A pesar de estar muchas horas en comisaría, esa misma noche estaba de regreso a su casa. Lo único que se hizo en comisaría fue buscar a la madre de Cayetano para que se lo llevara. Y aquí está la primera muerte sin descubrir. Esto pasó el 29 de marzo de 1906. Ya con 9 años, tuvo finalmente éxito en sus intentos homicidas, pero nadie se enteró. La maniobra fue la misma. Invitó a jugar a María Rosa, una niña de 3 años. Se la llevó convenciéndola de jugar a una zona aislada, lo que era un baldío, un solar. Allí intentó estrangularla, pero la pobre niña todavía respiraba. En vez de golpearla, lo que hizo fue enterrarla en una zanja y la tapó con latas. Allí la dejó hasta que no respiró. La policía nunca conectó esta desaparición de María Rosa, que fue denunciada por sus padres desesperados, con este niño malvado, con el petiso, a pesar de que meses atrás siempre fue llevado a comisaría por pegar a niños. Si se sabe de la muerte de María Rosa es porque años después el propio Cayetano confesó e indicó el lugar donde la enterró. El cadáver nunca fue recuperado, porque ya no había allí un baldío, ni una zanja, sino que se levantó un edificio de 2 pisos, con lo cual fue imposible, obviamente, recuperar los restos de la pequeña María Rosa. Un 5 de abril de 1906, después de una semana de la desaparición de la pobre niña María Rosa,
parece que dio un giro. Su padre le denunció, pero no por este acto que nadie supo hasta años después, sino porque Fiore Godino no sabía cómo sacarse de encima a su hijo, cuyo comportamiento en la calle y personalmente en casa y la queja de los vecinos. De hecho, los vecinos le tenían mucho miedo, era verle y cerraban las puertas porque él les insultaba, les escupía. Decían que ese niño parecía estar maldito. Su padre le encontró degollando a las gallinas. Entró en casa, le golpeó mientras le decía: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué actúas así? Pero su mayor sorpresa fue encontrar animales muertos debajo de su cama. El petiso contestó que eran sus trofeos. Su padre, lleno de ira y sorprendido, le golpeó y le llevó a rastras hacia la comisaría del barrio. Quería que le encerraran para que no hiciera daño a nadie más o para ver si le podían ayudar. El texto de la denuncia del padre contra su hijo todavía se conserva y esto es lo que decía: en la ciudad de Buenos Aires, 5 de abril de 1906, comparezco como persona ante el comisario de investigaciones, que el previo juramento que en legal forma presto, al solo efecto de justificar su identificación personal, dice llamarse Fiore Godino, ser italiano, de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, albañil de profesión y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano Godino, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes, insultándoles o injuriándoles, que deseando corregirlo de alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. Firmado Francisco Laguarda, comisario, Fiore Godino. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaldía Segunda División, a disposición del señor jefe de policía. Cayetano fue a parar a un reformatorio, pero 2 meses más tarde estaba de vuelta en casa. Después de esos 2 meses en el reformatorio, que no hizo nada por ayudarle, sino por tener más ansias de matar, el petiso, que ya contaba con 11 años, parece ser que se dio al alcohol para contribuir aún más a su violencia. Seguía agrediendo con gritos a los vecinos y cuando estos se quejaban, él se tomaba la revancha tirándoles piedras a los cristales de las ventanas. Un 9 de septiembre de 1908 encontró jugando solo en la calle a Severino González, un niño de 2 años, y se lo llevó hasta una bodega cercana donde lo cogió en brazos y le metió en un bebedero para caballos, donde intentó ahogarlo. Pero los ruidos alertaron al dueño de la bodega. El señor se llamaba Zacarías Cabilia, que corrió y sacó al pobre niño del agua ante la mirada furiosa de Cayetano. Este le preguntó: ¿pero qué estás haciendo con el niño? El petiso le contestó todo lo contrario, que estaba intentando salvarle del agua porque había visto como una mujer que vestía de negro, historia que contó con todo lujo de detalles, estaba tirando al niño al bebedero de los caballos y él intentaba salvarle. Este hombre llevó a los 2 niños a la comisaría, donde Severino, con 2 añitos, no pudo explicar qué había pasado, no recordaba nada. Pero el petiso orejudo repitió su misma historia mentirosa, incluso agregando más detalles. A pesar de que le retuvieron esa noche en comisaría, al día siguiente volvió a casa. Una semana después del intento del asesinato del pequeño Severino, la madre de Julio Bote,
un niño de 22 meses, encontró a Cayetano metido en su casa, en la calle Colombres, cuando le pilló quemándole los párpados a su hijo con una brasa de cigarrillo. El petiso orejudo, al ver a la madre, logró salir corriendo y escapar. La madre, ante este acto tan atroz, denunció al petiso, incluso dando datos descriptivos de él, pero la policía no le buscó, no hizo nada. Cayetano esquiva ser capturado y encarcelado por sus crímenes, pero no puede evitar el odio de su padre, que vuelve a intentar sacarlo de su vida. El 6 de diciembre de 1908, con 12 años recién cumplidos, Cayetano volvió a ser denunciado y entregado por Fiore en la comisaría. Por orden de un juez, le enviaron a la colonia de menores de Marco Paz. Estuvo 3 años fuera de circulación. En este sitio aprendió a leer y escribir, algo que nunca pudo hacer en su breve paso por la escuela, y también incluso aprendió un oficio. Pero el reformatorio no reformó al petiso, o quizá para peor. Fue puesto en libertad el 23 de diciembre de 1911 por petición de sus padres, ya que cuando iban a visitarlo le vieron como más tranquilo y pensaron que quizá esta vez se portaría mejor, pero se equivocaban. El reformatorio no había logrado frenar la furia de aquel asesino, sino que el resultado era todo lo contrario. El petiso orejudo había cumplido 15 años hacía menos de 2 meses cuando volvió a la calle. Con esa edad estaba obligado a trabajar. Incluso su padre le consiguió un trabajo en una fábrica, pero duró menos de 1 mes, ya que faltaba mucho, llegaba borracho, trabajaba mal y provocaba con insultos a sus compañeros de trabajo. Solo se mantenía perseverante en sus ansias de matar, a las que se había agregado un incontenible deseo pirómano. El 17 de enero de 1912 se metió de noche en una bodega de la calle Corrientes y le prendió fuego. Escapó antes de que llegaran los bomberos. Estos tardaron unas 4 horas en controlar las llamas. No le atraparon por aquel hecho. Él mismo confesaría su autoría después, cuando lo detuvieron por su último crimen. Incluso mencionó: me gusta ver trabajar a los bomberos, es bonito ver cómo caen en el fuego. En los meses siguientes, además de matar, el petiso orejudo provocaría otros 6 incendios, siempre logrando escapar. Nos trasladamos al año 1912. Entre incendios, intentos de homicidio, algunos fallidos y otros exitosos, este criminal continuó su maldad durante todo ese año. El 26 de enero, cuando llevó a Arturo Lauroro, de 13 años, a una casa vacía a la calle Pavón, allí le estranguló con una soga. El cadáver semidesnudo fue encontrado por el dueño de la casa. El cuerpo tenía signos también de violación. La policía no halló pistas sobre la identidad del autor del crimen. Se supo quién fue el culpable años más tarde, cuando el petiso lo confesó. El 7 de marzo prendió fuego el vestido de una niña llamada Reina Bonita, una niña de 5 años. La niña sufrió graves heridas. Sus padres la llevaron inmediatamente al hospital, donde agonizó durante 16 días sin que los médicos pudieran salvarle la vida. El 8 de noviembre volvió a utilizar su estrategia de engaños para convencer a Roberto Russo, un niño de 2 años, para que lo acompañara a comprar caramelos. Como siempre, le llevó a un solar e intentó estrangularle con la soga que usaba de manera de cinturón.
no lo logró porque un peón vio la escena y corrió hacia ellos, diciendo que qué estaba pasando. Cayetano explicó que había visto al niño atado y que simplemente le estaba desatando. Parece insólito que con sus antecedentes la policía le creyó. Una semana más tarde, 16 de noviembre, llevó a Carmen Gittoni, una pobre niña de 3 años, a un solar donde la golpeó la cabeza con una piedra. Un policía pudo ver el ataque cuando estaba estrangulándola, pero este logró escapar y no lo atraparon. Esperó apenas 2 días para hacer otro intento. El 20 de noviembre encontró en la calle a Catalina Neuteler. Una niña de 5 años intentó llevársela, pero la niña se negó. Eso sí, antes de huir la golpeó en la cabeza, porque un vecino le estaba gritando que dejara a la niña. La mañana del 3 de diciembre, utilizando su clásico modus operandi de engaño, se llevó a Gesualdo Giordano, un niño de 3 años que jugaba en la puerta de su casa, prometiéndole comprarle caramelos. Así consiguió llevárselo a un lugar que se conocía como la Quinta Moreno. Una vez allí, lo cogió en brazos, le metió en una especie de horno de ladrillos, donde volvió a usar su cinturón como soga para estrangularle. El pobre niño seguía respirando, de modo que recogió un clavo que encontró en el suelo y se lo clavó en la cabeza utilizando una piedra como martillo. Cuando terminó con la vida del pequeño, se marchó de allí tranquilamente. Mientras caminaba, justo se cruzó con el padre desesperado de Gesualdo, preguntando si había visto a su hijo perdido. Imperturbable, este monstruo contestó con un «no, señor». Más tarde encontraron el cuerpo sin vida del pequeño, que esa misma noche sería el velatorio. Petiso Orejudo tuvo el valor de presentarse en el velatorio del niño. Quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Esto confesó después a la policía. Estuvo un rato allí parado, observando, y de pronto estalló en llanto y huyó corriendo. El padre del niño se percató, le reconoció, sospechó. Así que al día siguiente, una patrulla policial al mando del principal Ricardo Bassetti allanó la casa de los Godino y detuvieron a Cayetano. Aún en su bolsillo encontraron un pedazo de soga, la misma que había matado a algunas de sus víctimas. Este sería el final de este asesino. En el interrogatorio, los forenses le preguntaron: ¿siente usted remordimientos por lo que ha hecho? Contestó: No entiendo nada. La historia del Petiso atrajo mucho interés a varios criminólogos, médicos, detectives de la época, periodistas, que dicen que hacían cola para hablar con él. Se trataba de un caso siniestro y fascinante que parecía salido del manual del famoso criminólogo y médico César Lombroso. Ninguno dejaba de tomar notas sobre la forma de sus orejas, su aspecto frágil, extremadamente delgado, con cara de enfermizo, con una actitud sin remordimientos, como si la cosa no fuera con él. Se dijeron cosas del Petiso como: Godino es un caso de generación agravada por el abandono social de que él ha sido víctima. Viven en él los instintos primarios de la vida animal con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados. Es un tipo agresivo, sin sentimientos. Ofrece el punto de vista físico diversos estigmas degenerativos
los más característicos del tipo criminal. En noviembre de 1914, el juez en lo penal Ramos Mejía absolvió a Godino pese a que había confesado 4 muertes, 7 incendios y varios intentos de asesinato por considerarle penalmente irresponsable, pero se ordenó internarle por tiempo indeterminado debido al peligro social que representaba. Fue a parar al pabellón de delincuentes alienados del Hospital de Mercedes, donde en poco tiempo intentó matar a 2 pacientes e intentó escaparse. Tras esto, la Fiscalía decidió, junto con la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, trasladarle a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Pero en 1923, a Cayetano Santos Godino le trasladaron al penal de Ushuaia, conocido como el penal del fin del mundo, en Tierra del Fuego. Allí los médicos intentaron experimentar con él, basándose siempre en las teorías de César Lombroso. Uno de los ensayos al que le sometieron fue operarle las orejas para achicarlas y ver si eso reducía sus instintos criminales. Pero no fue así. El petiso pasó 21 años en la cárcel y murió allí un 15 de noviembre de 1944, en lo que se suele llamar confusas circunstancias. Existen 2 versiones sobre su muerte. Una que murió de una hemorragia interna debido a una úlcera gastrointestinal y la segunda versión que fue apaleado por otros presos que sospechaban que el petiso mató al gato que tenían como mascota. Fue enterrado en el cementerio colindante a la cárcel, pero su tumba fue profanada. Existe una leyenda negra que cuenta que la esposa del director de la cárcel tenía su cráneo, también se dijo que el fémur, sobre el escritorio y lo utilizaba como pisapapeles. Aquí, amigos, hemos llegado al final de esta historia espeluznante sobre un despiadado asesino de niños. Me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre este individuo. ¿Cómo es posible que existiera una mente tan perversa? Tengo que confesar que siento una profunda pasión por el true crime, pero no hay en mí ni un atisbo de admiración por estos asesinos. De hecho, cuando las víctimas son niños, me resulta especialmente doloroso. Me afecta mucho, la verdad. Cada historia deja una marca y me cuesta comprender cómo alguien puede infligir tanto sufrimiento a los más inocentes. Aquí, queridos amigos, me despido. Como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, no olvides darle al me gusta. Si te apasiona la cara del mal, también puedes apoyarme para poder seguir creando contenido. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com, donde encontraréis todos los episodios, fotografías de los casos, noticias y mucho más. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo episodio de La Cara del Mal.